Es el lunes justamente y vamos a responder sus inquietudes en la sección de la escuelita. En esta primera parte hablaremos de un hábito que tenemos todos al despertarnos y es de estirar todo nuestro cuerpo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Además, les contaremos cuál fue la primera ley que se creó en nuestro país. ¿Saben cuál es? Si no, no se preocupe porque se lo contamos a continuación. Giovanni, una pregunta. ¿Por qué los seres humanos nos estiramos al despertar? Una de las características que tiene el sueño y la actividad diaria es que los músculos de nuestro cuerpo se contraen. Por esa razón es que podemos caminar, movernos sin problema alguno. Los músculos se contraen y se estiran. Son más bien contracciones y relajaciones del músculo que ocurren tanto cuando dormimos, cuando tenemos actividad. Nos permiten tener movimiento. Y cuando el músculo está contraído pierde capacidad y flexión. Por eso hay un reflejo en hombres y animales de estirar ese músculo contraído. Los animales lo hacen más veces al día, más que el hombre. Por eso los humanos sufrimos lesiones frecuentemente. Y es la razón por la que los deportistas calientan y estiran antes de entrar en actividad para evitar lesiones. Giovanni, cuando un perro muerde a una persona, el dueño tiene que responder. Pero ¿qué pasa si es un perro callejero y no tiene dueño? Por muchos casos ocurridos con animales que se mantienen libremente por las calles y vías públicas, en el año 2002 se creó una reforma del Código Penal que habla sobre los castigos que se impondrían a una persona que descuide un animal peligroso. Esta reforma implica que quienes caigan en esta práctica deben pagar los daños ocasionados por el animal. Este artículo del Código Penal dicta pena de 3 a 6 meses de prisión a quien deje un animal peligroso con evidente descuido y cometa daño material. Si el daño es a una persona, la condena podría ser de hasta 1 año de cárcel. Y si hay muerte, se le aplica la ley como a cualquier otra persona que cometa homicidio. En caso de que el animal no tenga dueño, un perro callejero, por ejemplo, la persona deberá acudir a una autoridad administrativa, como la alcaldía, por ejemplo, para analizar la posibilidad de presentar un proceso contra el Estado. Profesor, ¿cuál fue la primera ley que se creó en Costa Rica? Para hablar de la primera ley formalizada en Costa Rica, tenemos que retroceder en la historia. Y para aclarar, mencionemos que en diciembre de 1821 se creó el famoso Pacto de Concordia para unir a los cartagos y los josefinos que tenían diferencias. Se pudo considerar como la primera ley, pero no fue así porque para entonces no se contaba con el procedimiento legal ni oficial para establecerlo de esa manera. La primera ley en Costa Rica fue el Decreto Ley número 5 del 5 de septiembre de 1824, donde Costa Rica declara ser independiente absoluto de México, España y cualquier otra potencia o nación. Esa sí se considera ley porque había una junta de gobierno nombrada por el jefe de Estado, que para entonces era Juan Mora Fernández, que de paso fue el primer jefe de Estado del país. ¿Cuántos presidentes no católicos ha tenido Costa Rica? Ningún presidente del país se ha declarado públicamente practicante de otra religión que no sea la oficial, la católica. Todos han sido católicos, incluyendo a Francisco Morazán, que fue hondureño. Hubo algunos presidentes como Tomás Guardia y Próspero Fernández que eran de tendencia liberal y seguidores de la masonería, pero nunca declararon públicamente no ser católicos porque de toda forma la masonería no hace distinción de religión. Cuando una mujer se embaraza de trillizos, ¿cómo hace con el cordón umbilical si solo tiene uno? El cordón umbilical es la vía por donde pasa el oxígeno y los nutrientes. Pasan desde la placenta hacia el bebé para alimentarlo y además es lo que le permite respirar al niño. Dependiendo del tipo de embarazo, así se formará el cordón umbilical. Casi siempre, cuando se dan embarazos de más de 3 o 4, también habrá más de un cordón umbilical. Es una forma de la naturaleza de proveer a la madre de los requerimientos necesarios para alimentar al bebé. Giovanni, ¿existe alguna forma de saber cuánta cantidad de basura hay en el mar? Saber qué cantidad exacta de basura contiene el mar es prácticamente imposible, pero estudios muy serios realizados internacionalmente hacen un aproximado que asusta.
Se considera que cada hora se tiran al mar 675.000 kilos de basura y la mitad de toda ella es plástico. Se calcula además que estos desechos matan a unos 100.000 animales marinos cada año. En algunos lugares del extenso mar se han llegado a encontrar concentraciones de hasta 8 millones de fragmentos plásticos en 1 kilómetro cuadrado de agua. Pero es solo una aproximación porque se considera que esos números son un 10% de la realidad que existe en el fondo y en las costas. En el mar Mediterráneo el panorama no cambia, alberga unos 250 millones de partículas plásticas flotando con un peso total de 500 toneladas. La Comisión Europea aprobó un proyecto reciente para eliminar esa cantidad de basura, principalmente plástica, con la ayuda de pescadores. Y si habláramos del espacio, diremos que los radares de la Red de Vigilancia Espacial Estadounidense Militar anuncian que la Tierra está envuelta en una nube de basura espacial que han rastreado 22.000 fragmentos de chatarra. Desde pedazos de solo unos centímetros hasta satélites enteros en desuso, y consideran que esta cifra podría triplicarse en los próximos 20 años. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa estadounidense ha desarrollado el mayor telescopio del mundo exclusivamente para observar y estudiar el comportamiento de la basura.